Imagina a una mujer parada en el pasillo de los congelados de un supermercado, a las 9 de la noche, con la luz blanca del refrigerador cayéndole sobre la cara y el frío subiéndole despacio por los brazos mientras sostiene dos paquetes casi idénticos y compara el precio por gramo durante casi 4 minutos completos, como si de esa decisión minúscula dependiera el futuro entero de su familia. Esa misma mujer, esa misma mañana, movió una cantidad seria de dinero hacia una inversión, sin dudarlo ni medio minuto y sin que le temblara el pulso. Probablemente conoces a alguien así, o probablemente esa persona seas tú, y hasta hoy nunca le pusiste nombre a esa contradicción tan extraña de agonizar por unas monedas y firmar por miles sin siquiera pestañear. Durante toda tu vida te vendieron una historia muy simple sobre el dinero que dice que quien lo maneja bien es disciplinado y quien lo maneja mal es débil, y esa historia es cómoda, porque lo coloca todo en la fuerza de voluntad y te deja pensar que solo te falta apretar los dientes un poco más. Pero es mentira, y probablemente sea una de las mentiras más caras que vas a escuchar en tu vida. La gente excepcionalmente buena con el dinero casi nunca piensa en el dinero y no aprieta los dientes, y no pelea contra sí misma cada mañana porque su cerebro procesa el riesgo y el tiempo y el placer de una forma distinta a la tuya, y eso es exactamente lo que vamos a desarmar juntos, pieza por pieza. Primero vas a entender por qué para ellos el dinero es casi invisible, y por qué eso no es descuido, sino todo lo contrario. Y después vas a ver por qué su cerebro siente placer justo en el lugar donde el tuyo siente sacrificio. Y más abajo vas a descubrir por qué el tiempo funciona distinto dentro de su cabeza, hasta el punto en que el futuro les pesa como si ya hubiera llegado. Y al final, cuando creas que ya lo entendiste todo, te voy a mostrar el lado que casi nadie se atreve a contar, que es el precio oculto que pagan estas personas, y de dónde nace de verdad esta forma de ser, porque no viene del lugar donde tú crees. Empecemos por lo más contraintuitivo de todo, porque cuando imaginas a alguien brillante con el dinero, imaginas a alguien revisando hojas de cálculo a medianoche y calculando cada centavo, cuando la verdad es casi la opuesta, ya que estas personas piensan en dinero muchísimo menos que tú. No lo piensan menos por descuido, sino porque construyeron sistemas que toman las decisiones por ellas y automatizaron sus ahorros y sus pagos y sus inversiones, hasta el punto en que el dinero se volvió agua que corre sola por una tubería que instalaron una sola vez y que casi nunca vuelven a tocar. Detrás de esto, hay una razón física muy concreta porque la parte de tu cerebro, que toma decisiones y resiste tentaciones, funciona con un tanque limitado, y cada elección que haces a lo largo del día le quita un poco de combustible, y por eso al caer la tarde cuando ya estás agotado, terminas pidiendo comida que no querías o comprando algo que no necesitabas. Los investigadores llaman a esto fatiga de decisión, y la persona hábil con el dinero la esquiva con el truco más simple del mundo, que es no decidir, porque cuando el ahorro ocurre solo el primer día del mes, antes de que tú siquiera puedas verlo, entonces ya no queda ninguna batalla interior que puedas llegar a perder. Y esto ya cambia algo importante para ti, porque si alguna vez sentiste que fallabas por no tener suficiente disciplina, quizá el problema nunca fue tu voluntad, sino que estabas peleando a mano limpia una guerra que ellos simplemente decidieron no pelear. Ahora baja un nivel conmigo hacia cómo perciben el dinero por dentro, porque cuando tú ves unos zapatos de 200, ves unos zapatos de 200 y nada más, mientras que su cerebro traduce en automático, y en lugar de 200, ve 2 días enteros de su vida trabajando, o ve un porcentaje exacto de todo lo que gana en un mes. Y ese pequeño gesto invisible lo cambia absolutamente todo, porque el deseo caliente de querer algo se enfría de golpe cuando la pregunta deja de ser, lo quiero, y pasa a ser, ¿vale esto de verdad 2 días completos de mi existencia? El economista, Richard Thaler, ganó un premio Nobel por estudiar cómo pensamos realmente sobre el dinero, y demostró que no tratamos todos nuestros euros por igual, sino que los guardamos en cajones mentales distintos. Y la gente hábil con el dinero tiene esos cajones ordenados de una manera que al resto nos costaría enormemente sostener. Pero hay algo todavía más profundo que ocurre en su cuerpo, y es la forma en que sienten la deuda, porque para muchas de estas personas, deber dinero no es una idea abstracta, sino una sensación física muy real que les aprieta el pecho y les roba el sueño de madrugada. Y esto no es simple poesía, porque los estudios de neuroimagen han mostrado que en algunas personas, pagar un precio muy alto o cargar una deuda enciende las mismas zonas del cerebro ligadas al dolor físico y a la detección del peligro, y por eso los investigadores lo bautizaron como el dolor de pagar. Para ti gastar puede doler un instante y pasar rápido, pero para ellos ese dolor es tan nítido que harían casi cualquier cosa por apagarlo, y de ahí que salden sus deudas a toda velocidad y las esquiven como quien esquiva una estufa encendida. Aquí llega el giro que casi nadie ve venir porque tu cerebro suelta una descarga de placer cuando compras algo nuevo, ya que la anticipación y el momento de tenerlo activan tu sistema de recompensa, igual que a cualquiera. Pero el cerebro de estas personas aprendió a soltar esa misma descarga de placer
en un lugar completamente distinto, que es el momento exacto de ver el número subir. Para ellos, mirar crecer una cuenta de ahorro o una inversión produce el mismo cosquilleo que a los demás. Nos produce salir de una tienda con una bolsa nueva colgando del brazo. Y esto no significa que sean tacaños ni que se priven de vivir, sino que su propia química les regala placer por acumular en vez de regalárselo por gastar. Y lo hermoso y lo cruel de esto, al mismo tiempo, es que ese placer nunca se agota, porque la emoción de comprar algo se apaga en cuestión de días, mientras que la satisfacción de ver el interés componer año tras año no envejece jamás. Todo esto conecta con otra cosa que al resto nos cuesta muchísimo entender, porque cuando a la mayoría de la gente le sube el sueldo, le sube el gasto casi al mismo ritmo, y estrenamos coche, y buscamos casa más grande, y el nivel de vida se infla hasta abrazar el nuevo ingreso, mientras que estas personas sienten un rechazo casi físico ante esa inflación silenciosa, como si estuvieran usando una vida prestada, que no termina de quedarles bien. Y esa distancia que ellos protegen entre lo que ganan y lo que gastan es justamente el espacio invisible, donde se construye toda su tranquilidad futura, aunque sus amigos no entiendan por qué siguen conduciendo el mismo coche de siempre. Ahora que ya viste cómo sienten el dinero, tenemos que hablar de lo único que de verdad lo explica todo, que es la forma en que viven el tiempo. Existe un concepto en economía del comportamiento que predice el éxito financiero a largo plazo mejor que la inteligencia y mejor que el sueldo con el que arrancaste en la vida, y se llama descuento temporal, y describe cuánto encoge tu cerebro el valor de algo por el simple hecho de estar situado en el futuro. Para la mayoría de las personas, $1 de hoy se siente enorme, y ese mismo dólar dentro de 10 años se siente casi ridículo, como si le perteneciera a un desconocido. Y por eso nos cuesta tanto ahorrar, porque en el fondo sentimos que le estamos regalando dinero a alguien que apenas creemos que existe. Pero la gente excepcionalmente buena con el dinero tiene esa curva mucho más plana, y para ellos el dinero del futuro se siente casi tan real como el que tienen hoy en el bolsillo, y ese detalle diminuto reordena por completo cada decisión que llegan a tomar. El psicólogo Hal Hershfield estudió justo esto y descubrió algo precioso porque cuando mostró a un grupo de personas imágenes envejecidas de sí mismas de cómo se verían a los 65 años, esas personas empezaron de inmediato a ahorrar mucho más para su jubilación. Y la razón es que de golpe ese anciano del futuro dejó de ser un extraño y se convirtió en alguien real, en alguien que merecía cuidado, mientras que la persona naturalmente hábil con el dinero ya tenía esa conexión desde siempre sin necesidad de ninguna imagen. Porque para ella ese yo futuro nunca fue un desconocido, sino alguien que se sienta a su mesa cada vez que abre la cartera. Por eso les ocurre algo rarísimo que es sentir el arrepentimiento antes de comprar, y no después, porque tú llegas a casa con la bolsa, y ahí te golpea el ¿para qué compré esto? Mientras que ellos corren esa película entera dentro de la cabeza antes de pagar, y ya sienten ese ridículo por adelantado, así que muchas veces ni siquiera llegan hasta la caja. Los psicólogos llaman a esa capacidad de predecir tus propias emociones futuras predicción afectiva, y en el terreno del dinero funciona como un freno que no nace de la disciplina, sino de ver el final de la historia antes de haberla empezado. Y queda una última pieza dentro de su cabeza que suena oscura, pero que en realidad los protege, porque cargan escenarios detallados de desastre, y ya se imaginaron 1000 veces perder el trabajo, o enfrentar una emergencia médica, o que todo se derrumbe de un día para otro. La psicóloga Julie Norem le puso nombre a esta estrategia y la llamó pesimismo defensivo, y mostró que las personas que ensayan mentalmente los problemas antes de que ocurran muchas veces responden mejor cuando la realidad se pone dura, porque ya procesaron gran parte del miedo con antelación. Ellos ya lloraron por dentro una pérdida que todavía no ha llegado y ya sobrevivieron a la crisis dentro de su propia imaginación, y por eso construyen fondos de emergencia. Y por eso no se sobreendeudan, porque ven con nitidez la caída que los demás preferimos no mirar de frente. Hasta aquí todo esto suena casi a superioridad, ya que parece que estas personas simplemente ganaron la lotería de la mente, y que su cabeza vino mejor construida de fábrica, pero ahora tengo que llevarte al lugar incómodo, porque casi nada de esto nació de una virtud. Retrocede conmigo hasta una cocina cualquiera, un martes por la noche, donde hay un niño de unos 8 años sentado en el suelo jugando. Y desde ahí escucha a sus padres en la mesa, hablando en voz baja y tensa sobre un sobre lleno de papeles y facturas. Y aunque el niño no entiende ni uno solo de los números, entiende a la perfección el tono. Ese niño aprende esa noche algo que ninguna escuela enseña, y es que el dinero es lo que decide si la casa está en calma o en guerra. Y su sistema nervioso todavía pequeño graba esa lección para siempre, porque a esa edad nadie distingue entre no hay dinero y no hay seguridad, ni entre falta plata, y el mundo entero es un lugar peligroso. Y muchos de esos niños crecen y se convierten justo en esas personas que manejan el dinero de forma impecable, porque su habilidad no fue un talento que cultivaron con calma,
sino una alarma que se les instaló en el cuerpo cuando eran demasiado pequeños para poder apagarla. Lo que desde fuera parece pura genialidad financiera, muchas veces por dentro es una cicatriz que aprendió a vestirse muy bien. Y esa persona que nunca logra relajarse del todo con el dinero por mucho que tenga, no está siendo prudente, sino que sigue siendo en parte ese niño sentado en el suelo de la cocina, escuchando el tono de la voz de sus padres. Y quizá tú también guardas una escena parecida en algún rincón de la memoria, porque casi todos crecimos viendo a alguien tensarse cuando llegaba un sobre o bajar la voz cuando se hablaba de la cuenta. Y esa escena silenciosa moldeó tu relación con el dinero mucho más que cualquier libro que hayas leído después. Así que quiero dejarte una pregunta que a propósito no te voy a responder, y es esta tu forma de tratar el dinero. ¿Hoy es de verdad una habilidad que construiste con orgullo o es una herida de la que nunca terminaste de sanar del todo? Ahora déjame juntar todos los hilos con una sola imagen que quiero que te lleves contigo a la cama esta noche. Imagina que en la mesa de tu cocina siempre hay una silla de más, y que en esa silla se sienta la persona exacta que vas a ser dentro de 30 años. Para la mayoría de la gente, esa silla está vacía porque su yo futuro es apenas un fantasma borroso que casi nunca aparece, y por eso gastan tranquilos y disfrutan el presente sin culpa, ya que nadie los está mirando comer. Pero para las personas de las que hablamos hoy, esa silla no estuvo vacía ni un solo día de su vida, porque ese invitado se sentó ahí cuando eran niños, y ya nunca se levantó, y cada vez que sacan la cartera, ese invitado los observa, y por eso el dinero se les volvió invisible como un reflejo automático, y por eso sienten placer al alimentar a ese invitado, en vez de gastar, y por eso el futuro les pesa tanto, porque para ellos no es un futuro, sino alguien que ya está sentado dentro de la habitación. Y esa misma silla explica también el precio silencioso que pagan, porque cuando siempre hay alguien más comiendo contigo, se vuelve casi imposible disfrutar una cena en paz, y de ahí que carguen culpa cuando gastan en sí mismos, y arrastren una ansiedad de fondo, incluso cuando todo va bien, y a veces se sientan extrañamente solos, entre amigos que sí saben comer sin que nadie los vigile. Pero aquí está lo que de verdad importa, y es que tú puedes decidir cuánto espacio le das a ese invitado en tu propia mesa, porque si su silla está vacía, puedes acercarla poco a poco y aprender a sentar ahí a tu yo futuro, con sistemas y con automatización, aunque tu cerebro no venga de fábrica, con esa conexión ya instalada. Y si esa silla lleva ocupada toda tu vida y ese invitado se ha comido en silencio cada una de tus cenas, entonces quizá tu verdadero trabajo no sea ahorrar todavía más, sino aprender por fin a comer tú también, porque preparar el futuro nunca debería significar entregarle el plato entero a alguien que aún no ha llegado. Así que si te reconociste en todo esto, quiero que te quede una cosa muy clara, y es que no eres superior por manejar bien el dinero, y tampoco eres un desastre si el dinero se te escapa entre los dedos, porque ninguna de las dos cosas es una medalla ni una condena, sino simplemente la forma en que tu cabeza aprendió muy temprano a tratar el tiempo y a tratar el miedo. Porque al final ser bueno con el dinero no siempre se siente tan bien como parece desde fuera, y hay muchísima gente que en realidad no aprendió a ahorrar, sino que aprendió a tener miedo con muy buena postura. Así que cuéntame abajo en los comentarios de qué lado estás tú, de si ya tenías a ese invitado sentado a tu mesa desde niño, o si recién ahora estás aprendiendo a acercarle la silla, y atrévete con algo todavía más difícil, que es decirme cuál de las personas que te criaron te enseñó sin querer a ver el dinero exactamente como lo ves hoy. Porque estoy convencido de que en esas respuestas nos vamos a reconocer absolutamente todos. Y si te quedaste con ganas de más, entonces quédate muy cerca porque en el próximo video voy a desarmar la psicología, exactamente opuesta, que es la de las personas que gastan casi todo lo que ganan. Y aún así, duermen en paz, y son felices porque hay algo que ellas entendieron sobre el dinero y sobre el tiempo, que a los que llenamos esa silla desde niños, se nos escapó por completo, y sospecho que ese video te va a incomodar tanto como este. Nos vemos ahí.